buenas noches, queridas amigas, queridos amigos, comenzando un programa más de Diálogo Franco, último del mes de julio y día previo al Día de la Amistad. Así que comienzo saludando a todos los amigos a lo largo y ancho del Paraguay, gente de Limpio que me pidió para que le envíe el saludo, gente de San Lorenzo, del Departamento Central en general, de todo el país que nos están viendo, muchas felicidades. Que espero contar siempre con la amistad y con el cariño de cada uno de ustedes. Hoy, como siempre, Diálogo Franco, vamos a tener un programa extraordinario. Vamos a hablar en primer lugar de la Armada Nacional, su presencia en la Guerra del Chaco, con el capitán en situación de retiro Benito Silvera. Vamos a hablar luego con el embajador Ignacio García Valdecasas y vamos a tener un contacto en directo con el presidente de Bolivia, expresidente de Bolivia, Jorge Tuto Quiroga, sobre la situación de Venezuela. Pero comenzamos con el capitán. Señor capitán, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, encantado. Un placer, doctor Franco. Muchas gracias por la invitación. Capitán, capitán de navío. Sí. Como buen marino, disciplinado, puntual y impecable la vestimenta. Muchas gracias, doctor. Sí. Capitán, cuando hablamos de la Armada, como el Chaco no tiene muchos ríos, excepto el Paraguay, uno se imagina prácticamente el tema de los cañoneros. ¿Qué impacto tuvo la presencia disuasiva de los cañoneros Humaitá y Paraguay? Y si nos puede contar un poco la historia, cómo se construyeron, en fin, todo lo relacionado a los cañoneros. Sí, perfecto. El origen, la génesis de los cañoneros. Bueno, en el año 1928, el doctor Eligio Ayala hace llamar al capitán Bozano, que ya era director del Arsenal de Marina, le hace llamar una mañana para comunicarle que la guerra con Bolivia estaba prácticamente... Era inminente. Ayala, cuando llegó Bozano... Cuentan los relatos que lo recibió mirando el río Paraguay, el doctor Eligio Ayala, dándole la espalda. Un detalle muy importante. Y dándole la espalda le dice: adelante, Bozano. Y le dijo: usted ha presentado un proyecto al Ministerio de Guerra y Marina sobre la compra o la construcción de un buque cañonero, de 2 buques cañoneros, que era esencial para la contienda del Chaco, porque eso es muy importante para el dominio del río. Claro. El dominio del río, asegurar las comunicaciones fluviales y la defensa del territorio nacional. Y Bozano le dice que sí, y le he convocado porque estoy seguro de que... Ahí ya giró, Eligio Ayala giró y le dijo que estoy seguro que Bolivia no se avendrá a formalizar la paz por nuestro problema de litigio por arbitraje o por convenio, por tratado. Está seguro de que no iba a ir por uno de esos caminos, sino que va a optar por la guerra. Entonces era imprescindible, claro, tener unos buques para transportar personal y material hasta Puerto Casado. Entonces lo volvió a convocar para el otro día a las 7 de la mañana, que iba a estar el ministro de Guerra y Marina, el doctor Riar, el comandante del Ejército y Marinas Nacional, el general Rojas, el director de la Marina, que era en ese momento el capitán Laforet, 1928. Uh-huh. Asiste puntualmente y traiga su proyecto y con sus explicaciones correspondientes, le dice Eligio Ayala. Pasa eso, viene al otro día a las 7 de la mañana, explica a Bozano a los presentes, al ministro de Guerra, al general Rojas, Laforet, estaba también el senador La Rosa. Y explícale el proyecto y le formulan algunas preguntas e inquietudes. Por ejemplo, el director de la Marina, del Departamento de Marina, era en ese momento lo que había el comando de la Armada, Laforet le dice:
que primeramente Bozano dijo que estos buques tienen que ser a fuel oil. Y la Foret le dice que acá en el Paraguay no tenemos petróleo. ¿Cómo vamos a...? Y ese es un problema que la Marina y el Estado paraguayo debe solucionar. Es cierto. Segundo... Querían que sea leña. Querían que sea leña. Eso no puede ser. Él estaba ya muy... No, por el peso sobre todo. Sí. Aparte que él estaba ya consustanciado con Venía de haber hecho su estudio en los Estados Unidos. Sí. Después el general Rojas le pregunta, ¿estará equipado los buques para transportar un regimiento que es 1.400 hombres? Y le responde que sí, que en 30 horas van a estar eso, porque estos buques van a tener una plataforma en donde puede ser transportado personal y material en 30 horas en Puerto Casado. Se sorprendieron todos, pero va a venir ahora la mayor sorpresa cuando habla de la artillería que va a tener los buques y la defensa antiaérea del mismo, en donde todos quedaron maravillados y aceptaron inmediatamente que la construcción de estos dos grandes buques. Entonces, posteriormente se traslada a Europa en 1928, recorre algunos astilleros de Inglaterra, de Francia, se instala finalmente en Génova, en la empresa Odero Terni Orlando, en Génova, y donde empieza a fiscalizar él mismo los dos grandes cañoneros que él mismo diseñó para controlar el diseño y la construcción de estos dos grandes buques. Esa es la génesis de la construcción de estos dos buques. Eran lo más moderno en su época. Era de lo más moderno en su época. El afamado escritor argentino Jorge Luis Borges dice, en uno de sus escritos, Conversaciones en el laberinto, dice que yo soy solo un episodio de la vida. Todos fuimos un espermatozoide, dice. Entonces, con esto quiero decir de que si no vendría esta guerra, no se hubiera proyectado ni construido, organizado la construcción de estos buques cañoneros. Esa es la génesis. ¿Por qué dos, señor capitán? ¿Por qué dos buques? ¿Por qué dos buques? Y porque el capitán Bozano pensaba justamente que los dos buques iban a transportar directamente dos regimientos en 30 horas hasta Puerto Casado y podían hacer 4 viajes sin tomar combustible, dicen. Sí, un viaje ida y vuelta sin tomar combustible. 2 viajes podía hacer transportando casi 3.000 hombres con personal y material. Y podían hacer 4 viajes sin tomar combustible, sin cargar combustible. Ok, está bien, eso es una buena explicación. Y además el río muy extenso. Sí. Tenía que estar uno en el sur, otro en el norte, seguramente por eso. Y estos dos cañoneros, Humaitá y Paraguay, ¿tuvo algún inconveniente para el pago? ¿Usted sabe cómo se llegó a pagar, cómo se financió esto? No se tuvo ningún inconveniente. Yo nunca leí que se haya tenido algún inconveniente para el pago. O salvo que usted me aclare algo al respecto, nunca se tuvo ningún Porque nosotros estábamos sancionados por la Liga de Naciones y no podíamos comprar. El que prestó su nombre para poder pagar por los cañoneros fue Manuel Ferreira en su momento. Manuel Ferreira. Él fue el que salió como garante, pagó con el nombre de su empresa. Después le devolvió todo el gobierno paraguayo, obviamente. Porque siempre se dice que el doctor Eligio Ayala manejó el país con miras ya a la defensa del Chaco. Sí, pero terminó pagando el presidente José Patricio Bullari. Terminó pagando. Claro, porque como usted dijo, el presidente Eligio Ayala entrega al gobierno en el 28. Sí. Y bueno, entonces la Liga de las Naciones nos sanciona a nosotros. Nosotros no podíamos hacer compra. Es más, la empresa Ferreira, no quiero salir del tema, pero se tuvo que traer esos fusiles Mauser alemanes porque estábamos castigados. Tuvimos que traer los fusiles Mauser como equipo de ferretería a través de Checoslovaquia. Sí. Se trajo en forma camuflada vía otro país, se trajo como equipo de agricultura. Los fusiles Mauser, porque teníamos fusiles que se compraron para la revolución de 1911
pero que necesitaba mantenimiento, repuesto, los Mauser alemanes. Y todo eso fueron comprados en forma, hablando mal y rápido, camuflada. Sí, entonces, dándole otra apariencia. Estos dos cañoneros, Humaitá y Paraguay, aparte de su presencia disuasiva, ¿llegaron a disparar alguna vez ellos, señor capitán? Sí. El cañonero Humaitá, el cañonero Tacuarí hacía unos meses que estaba en Bahía Negra, apostado, fondeado, que fue el 22 de diciembre de 1935, en donde en ese momento fue atacado por 3 aviones el cañonero Tacuarí, que estaba en Bahía Negra, fondeado. Resultando de ese ataque, uno de los aviones fue derribado y que cayó al lado brasilero, quedando 2 para que seguían atacando. Se comenta que el objetivo, en ese momento, a raíz de este ataque también muere el comandante de la guarnición militar de Bahía Negra, el coronel José Julián Sánchez. Fallece ahí en el acto. Era Comanor entonces. Era Comanor. José Julián Sánchez. José Julián Sánchez, sí. José Julián, perdón. José Julián Sánchez. José Félix Estigarribia, los dos son José. Sí. José Félix Estigarribia era Comansur y Comanor era José Julián Sánchez. Es cierto. El cañonero Humaitá en ese mismo momento estaba a 2 kilómetros del lugar, o sea, de Puerto Nuevo, Puerto Leda, creo hoy es. Estaba a 2 kilómetros de ese sitio, agua arriba, llevando un contingente. Y en ese momento también, cercano al mediodía, es atacado igualmente el cañonero Humaitá por estos 2 aviones. Y ese fue el momento en que este buque el cañonero Humaitá demostró su poderío, su poder de fuego, su poder de artillería y de las ametralladoras pesadas antiaéreas que poseía, que sorprendió seguramente a los pilotos bolivianos y se dieron a la fuga, a la retirada. ¿Usted recuerda el alcance de la capacidad de fuego de estas ametralladoras, estos cañones Vickers que tenían? ¿Pueden ser más de 20, 72 kilómetros de alcance? Sí, 72, más de 72 kilómetros. Sí. Impresionante en su época. Tenían 2 metros. Mi primer traslado cuando yo me recibí de Guardia Marina fue el cañonero Paraguay. Yo estuve como oficial de planta 2 veces en el cañonero Paraguay. C1. C2 es Humaitá. Nunca yo estuve en el Humaitá. Y en el C1 yo estuve y el poder de fuego que tiene, y después tiene 2 ametralladoras pesadas antiaéreas en banda de babor y banda de estribor. Ahora, usted me habló del corte, señor capitán, de que estos cañoneros, además de su capacidad de fuego, tenían otras virtudes. Usted hablaba de que era una plataforma, que tenía una forma de transmisión y de comunicación prácticamente con todo el mundo, de primer nivel para esa época. De primer nivel para esa época. Bueno, los cañoneros Paraguay y Humaitá, no solamente se piensa que transportaban personal y material, o su artillería, qué sé yo. Los cañoneros, como todo buque moderno de la época, eran plataforma, armas y sensores. Plataforma, armas y sensores. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué plataforma? Porque plataforma es un espacio horizontal según la definición, ¿verdad? Plataforma es porque estaba en condiciones de transportar personal y material, lo que Bozano le dijo al ministro de Guerra, al general Rojas, al presidente de la República cuando se reunieron. Es plataforma porque en 30 horas podemos transportar un regimiento. 1.400 hombres. En 30 horas de Asunción a Casado se puede transportar. Y los dos juntos pueden transportar 2 regimientos. Y es plataforma entonces porque pueden llevar... La capacidad de transportación. Una capacidad de transporte logístico, de personal y material. Sí, armado y equipado. Y armas por la artillería y por las ametralladoras pesadas antiaéreas que poseía, armas. Y sensores porque estos buques estaban dotados de radiotelégrafos de primer nivel inalámbrico que podían detectar
detectar cualquier información que ocurría en cualquier parte del continente, inclusive de Europa, y no tenía ningún problema para recepcionar y de transmitir y recepcionar cualquier tipo de información. Por eso se le dice que eran sensores, porque de cualquier parte del continente en Paraguay no había la capacidad que tenían los radiotelégrafos, que tenía la estación de radio del Cañonero, que se le dice RT. Los tripulantes le llaman RT, sala de radio, que estaba en la banda de babor cerca de la timonera. Muy bien, eso nos da pie para adelantar la pregunta en el segundo bloque, capitán. Señor capitán, nos gustaría que nos explique un poco los arsenales de Marina, porque no solamente fue el frente de batalla, sino que también la retaguardia. A la vuelta de estos consejos comerciales, continuamos con el capitán de navío en situación de retiro, Benito Silvera. De vuelta a Diálogo Franco, hoy con el capitán Benito Silvera. Señor capitán, mucho se habla de la guerra, el frente, los héroes, en fin, todo lo que ocurrió en ese desierto, en el árido Chaco paraguayo, pero sin embargo la retaguardia fue fundamental, no faltó nada, y eso se lo debemos a los arsenales de guerra y marina, la escuela de especialidades y los depósitos de la Armada Nacional. Así mismo es. Cuando arrancó la guerra, cuando empezó la guerra, los arsenales estaban preparados para fabricar muchos materiales indispensables para el frente de guerra. Tal es así que el capitán Bozano definió a la situación que la guerra no se iba a determinar solamente con fusiles y bayonetas, sino que se iba a librar también con la guerra del material. La guerra moderna. La guerra del material, la guerra moderna. ¿Y qué constituía o a qué se refería la guerra del material? A la fabricación de las carrocerías para los vehículos, la pista de aviación, las radios, la criptografía, que es radiooperadores. Los radiooperadores, los automovilistas, los mecánicos. Perforación de pozo. La perforación y la captación de pozo, que en donde tuvo especial trascendencia tuvo el posero, el francés. El posero experto francés León Fragnon, que muy pocas veces hablamos de él, ¿verdad? Sí, la verdad que hizo mucho para detectar agua. A su cargo estaban un grupo de poseros, una compañía de poseros, pero el material se fabricaba en los arsenales de guerra y marina, que eran los materiales de perforación y captación de agua. También se fabricó, se inventó las bombas para aviación, la granada de mano denominado Carumbeío Tortuguita, que para la segunda batalla de Nanagua, que fue del 4 al 8 o 10 de julio, ya el arsenal proveía 160 granadas por hora. Ya a un precio mucho más barato de lo que Bolivia conseguía y más efectivo además. Los padres de este gran invento denominado Carumbeí o granada de mano fueron el ingeniero Gustavo Crobato, que en ese momento era intendente también municipal de la ciudad de Asunción, el ingeniero Boegner, el hermano menor de Juan Mat Boegner, y Diego Masi también. Diego Masi, sí, y está también un químico Simoski. Ellos hicieron la fórmula porque era apenas se abría y ya disparaba, eran prácticamente, había dos, uno de asalto y otro de defensa. Sí, pero después ya las granadas constituyeron, creo, de asalto y defensa ya. Sí, pero fue fundamental para muchos de los soldados, uno de los motivos por el cual Paraguay ganó la guerra, le adjudican a los Carumbeí. Fue uno de los motivos porque hay que tener en cuenta que nuestro ejército muchas veces se vio en apremio, estaba rodeado por el ejército boliviano, por ejemplo, la 6ª División de Infantería, cuando el 2º Cuerpo de Ejército hizo esa marcha a Carandaguetí. Eso fue una cosa ciclópea, digamos, y
la cesta de I tuvo que sortear 3 cercos y mediante el Carumbe, y siempre se dice 3 cercos, toda una división a cargo de Rafael Franco, ¿verdad? Yo tengo un trabajo de investigación denominado la Batalla del Carmen, ante la decisiva Batalla del Carmen, la acción retardatriz de la 6ª división ante la decisiva Batalla del Carmen, que es muy interesante. Y la verdad que sí, porque esa maniobra que sirvió para confundir al ejército de Toro, sobre todo David Toro, estaba convencido que por ahí iban a atacar, sin embargo era para poder liberar la acción Carmen y Vallivian. Retardatriz es una operación engañosa. Este fue un genio militar de José Félix Estigarribia. La batalla del Carmen es para muchos la batalla más completa. Pero volviendo al tema de los astilleros, no faltó absolutamente nada. Eran 10.000 personas que trabajaban en 3 turnos de 8 horas. De 8 horas. Entonces no tuvieron vacaciones, no tuvieron descanso, no tuvieron Año Nuevo, Navidad, Semana Santa, nada. Trabajaron, pero no faltó nada. Hasta sistema de hidratación, camillas para el personal médico, la criptografía para poder captar los mensajes del ejército boliviano, todo se hizo en la Armada. Sí, todo se hizo. Y uno de los héroes también hay que destacar que Bozano también de Europa ya trajo unos aparatos de criptografía. Y rápidamente en los arsenales ya se fabricaron, dice el capitán Dávalo en su libro La historia de la Marina de la Guerra del Trápago, rápidamente en los arsenales ya se fabricaron 28 aparatos de criptografía, que sirve para cifrar y descifrar mensajes. Sí, increíble. Bueno, vamos al último corte. Al último corte, vendemos y regresamos con el capitán de navío en situación de retiro. Benito Silvera. Vamos a un pequeño corte y regresamos a la parte final con el capitán que nos acompaña hoy, Benito Silvera. Y pensar que pasaron volando. Este año cumplimos 20 años. Y qué mejor que celebrarlo. alcanzaste tu sueño, necesitas a alguien que te ayude a cuidarlo. En Aseguradora del Este tenemos un seguro a tu medida para estar junto a vos, protegiendo lo que más te importa. Aseguradora del Este. Atención, jóvenes de Concepción, Caaguazú y Central. Becas del Proyecto Alcanza ampliaron su periodo de inscripciones hasta el 19 de julio. Anímate y postula oportunidades de estudio en Tecnicaturas de Educación Superior. Inscribite de manera online a través de un link que podés encontrar en las redes sociales de Fundación Paraguaya o visitando la web fundacionparaguaya.org.pi/Proyecto Alcanza.
Importadora Roma, distribuidor exclusivo para Asunción y Gran Asunción de la marca Shell para sus productos Rímula, Helix y Expirax, y de la marca Castrol para sus productos Manactec y Age. Encontranos en San Lorenzo, Mariscal Estigarribia, casi Dr. Andrés Barbero 350, o llamanos al 021 502 312 o al 021 513 552. También al 0983 920 004. A tu sueño, necesitas alguien que te haga sentir seguro. En Aseguradora del Este tenemos un seguro a tu medida para estar junto a vos, protegiendo lo que más te importa. Aseguradora del Este. Parte final de esta primera parte de historia. Hoy la participación de la Armada Nacional en la Guerra del Chaco con el capitán de navío en situación de retiro, Benito Silvera. ¿Cuál fue...? Cuando hablamos de la Armada, hablamos de Río. Sin embargo, la Armada no solamente tuvo presencia, hay que decir, en las aguas, en el río Paraguay concretamente, sino que incluso fueron convocados por el propio Estigarribia y dio origen al regimiento de Infante de Marinos Riachuelo. Riachuelo, con asiento en Bahía Negra. Eso ocurrió, doctor y teleaudiencia, el 10 de mayo de 1935. El 10 de mayo de 1935 en Bahía Negra estaban 2 regimientos de infantería y 1 de caballería a cargo del coronel Francisco Brizuela, que fueron trasladados, que eran perentorios. Era comandor él ahí. Comandor, que eran perentorios el traslado en el frente de Villamontes. Esos 2 regimientos de infantería y 1 de caballería. Inmediatamente fueron trasladados ahí como para cubrir ese sitio en donde se estaba haciendo una lucha decisiva, y ocupa ese lugar el regimiento de infantería número 1 denominado Riachuelo con 250 hombres. El comandor era el capitán Dávalos y el comandante de regimiento fue el teniente primero de Marina, después capitán de navío Juan C. Páez, comandante de regimiento. Pero eran pocos, 212 hombres, e incluso estaban poco armados. Sí, pero posteriormente dice Dávalos en su libro La actuación de la Marina en la Guerra del Chaco, que rápidamente eso se completó la dotación a 1.500 hombres. Ah, bueno, sí, eso sí. Rápidamente. Pero no es que la Marina, repito, se quedó en los buques, en los cañoneros, sino que también estuvo con el fusil. Sí, estuvo también. Incluso le cupo ocupar... ocupaba los fortines Vanguardia, Galpón, el destacamento Vitriones, creo que ya hasta Vitriones llegaba. Llegó el que estaba frente a Vitriones era el campamento Humaitá, se le denominaba. Última parte, me dice que tenemos que irnos. Beatriz. ¿Qué dijo Beatriz González Bocho sobre el capitán La Bozano? académica Beatriz Rodríguez Alcalá, en una publicación que hizo en el diario de la calle Yegros, omito su nombre. ¿Por qué? ABC. ABC Color, claro. ABC Color. Ese calle Yegros me hace acordar de la voz del Colorado. Debe tener el 12, creo que fue el 12 de mayo de 2012. Publicó en el suplemento cultural de ABC Color, en página central con dos páginas, un estudio sobre el capitán Bozano muy detallado, muy interesante, en donde le llama al capitán Bozano algo que a mí me llamó mucho la atención: el taumaturgo de los arsenales. El taumaturgo es el hombre que hace milagro e inventa cosas maravillosas. Y prosigue Beatriz Rodríguez Alcalá diciendo que el capitán Bozano fue un científico, fue un humanista, fue un políglota. Todas las características buenas le adornaba a este hombre. Sin su participación eficaz
y sin su denominado guerra del material que él llamó, que no se iba a ganar solamente la guerra con fusiles y bayonetas, sin su participación de los inventos, de la granada, de las bombas, de los tanques de agua que se instalaban en los camiones para surtir de agua al frente de combate, de su instalación de los arsenales Chaco, no se iba a poder sostener logísticamente al ejército que estaba combatiendo y cumpliendo su tarea en forma eficaz en el frente de batalla, sin esa participación. Nos quedamos cortos, capitán, pero Sí. infelizmente tenemos que ir. Tenemos un contacto internacional, vamos a hablar en minutos con el presidente Jorge Tuto Quiroga, expresidente de Bolivia, sobre la crisis en Venezuela. A la vuelta de estos consejos comerciales, vamos a recibirle al embajador, ex embajador del Reino de España en Paraguay, Ignacio García Valdecasa. Gracias, señor capitán. Muchas gracias a ustedes. Cuando guste. Corte y regresamos. Bueno, estamos con el embajador, el doctor Ignacio García Valdecasas, ex embajador del Reino de España ante la República del Paraguay y una dilatada experiencia en varios países europeos incluso. Uno de ellos justamente lo que era antes la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, luego también ya como embajador ahí en lo que es la Federación Rusa. Así que muy conocedor del tema que vamos a hablar. Embajador, ¿cómo estás? Buenas noches. Muchas gracias, Federico, por invitarme a tu programa y les saludo a la audiencia de C9N, de nuestro canal, que estoy a vuestra disposición y siempre muy encantado de estar aquí. Embajador, la situación crónica, nadie pudo haber presumido que iba a durar tanto tiempo, pero van 2 años y un poco más ya. La situación que se da entre Rusia y Ucrania. Un breve resumen de por qué se llega a esa situación. Bueno, yo dije hace 2 años, que llamó mucho la atención, que era una guerra fácilmente evitable, que debía haberse evitado y que solo se iba a solucionar y que debía solucionarse cuanto antes en una mesa de negociación. No solo por el problema humanitario, Ucrania va a quedar completamente destrozada después de esta guerra, por la emigración masiva que ha habido a Europa, pero también se nos olvida que ha habido millones de personas que emigraron a Rusia, toda la parte rusa o rusófona o rusa del este de Ucrania, antes de la guerra. Donbass. Antes el Donbass y el sur y el norte del este, que es Kharkov, y el sur hasta Odessa, y Ucrania va a quedar destrozada por el país, la industria, y luego pues también por los millones de emigrados y luego de centenas de miles de muertos. Es hacer un país nuevo, embajador. Pero ahora parece que se abre una puerta de esperanza. El presidente Zelensky, en su visita a China, se manifestó por primera vez en sentarse a negociar la paz con el gobierno ruso, con Putin. Paz que se había casi llegado 2 meses después, que yo lo dije en este estudio, 2 meses después de empezar la guerra, en las conversaciones de Estambul, y que esa no lo ha negado ahora nadie, ya no lo niega absolutamente nadie, ya ha trascendido. Yo lo avancé hace 2 años en este estudio, y esa paz no se llegó por la intervención de los gobiernos de Estados Unidos y del Reino Unido, que todo, hay que decirlo, que aseguraron a Zelensky que iba a recibir toda la ayuda para triunfar en la guerra, recuperar todos los territorios perdidos, incluida la península de Crimea, y que las sanciones que iba a imponer Occidente a Rusia pues iban a poner de rodillas a Rusia, a arruinar a Rusia, y que no iba a poder mantener el esfuerzo bélico. Todas esas previsiones se han demostrado que no eran exactas, y Rusia ha hecho frente a las sanciones y ha sido capaz de poner en marcha una maquinaria industrial de fabricación de munición y de armamento clásico, porque estamos en una guerra de desgaste, y ha contado para ello con el apoyo prácticamente de todo el planeta, de todos los países, con la excepción de la OTAN y sus aliados más cercanos. Hay 4 grupos: la OTAN, que son los que están ayudando a Ucrania, y sus aliados, los que condenan la invasión pero no aplican las sanciones, los que no condenan la sanción y ayudan discretamente a Rusia, y los que no solo no condenan, sino que apoyan abiertamente a Rusia. Y esa es la realidad, que en nuestro bando, en el bando de la OTAN, no queramos reconocer la verdad, pues no implica que la realidad sea otra.
Bueno, es complicado, ¿verdad? Porque la información que nosotros nos llega acá puede ser una información más dirigida, como formamos parte de este grupo occidental. Siempre la información, usted sabe, embajador, es diferente. Yo le digo a la audiencia que en la guerra es clásico, pero es verdad, la primera víctima es la verdad. Usted dijo una vez el 80%. El 80% es mentira, lo repito siempre, pero no sabemos ese 20% de verdad dónde está. Sí. Entonces yo lo que recomiendo a la audiencia es siempre que desconfíen de todo, absolutamente de todo, de todas las noticias, de todas las opiniones, que se manifiesten a favor o en contra de una tendencia y que dejen pasar el tiempo, porque el tiempo es el que luego manifiesta lo que es verdad y lo que es mentira. Nosotros, embajador, podemos hablar con autoridad, porque como país tuvimos dos guerras absurdas que tuvieron que haber sido evitadas 100%, la guerra contra la Triple Alianza y luego la guerra con Bolivia. Usted escuchó parte de la historia después. Y uno cuando mira el retrovisor y ve y lee por qué fuimos a la guerra, uno se da cuenta que perfectamente se pudo haber evitado. Y usted dice lo mismo ahora respecto a la situación entre Rusia y Ucrania. Sin embargo, vemos que el presidente Vladimir Putin ahora está solicitando la incorporación de soldados y está pagando con mayor cantidad de ingresos, o sea, va a pagar mejor salario a los soldados. ¿Esto es para continuar? Bueno, ¿qué viso de solución tiene? Rusia está preparada para una guerra larga, eso lo ha demostrado. Está preparada para una guerra larga, tanto en términos económicos como también en términos industriales de la industria de la guerra, la industria de la defensa. Y eso forma parte de esta preparación que ya hemos visto, a la que Rusia tardó en llegar un poco, porque Rusia creía que enviando la columna de tanques hacia Kiev al principio de la guerra, su objetivo no era invadir Ucrania. No se invade un país como Ucrania con 120.000 soldados. Hitler envió 1,5 millones de soldados para invadir un país más pequeño que Ucrania, poco más pequeño, del tamaño aproximado que fue Polonia en 1939. Lo que quería era un cambio de régimen y llegar a una paz, que la paz consistía fundamentalmente en la neutralidad de Ucrania, en que se sacara de la discusión Crimea y darle un estatuto especial a las regiones rusófonas del este de Ucrania. Fracasó y por eso empezó la guerra, pero enseguida hubo una paz, un principio de paz en las negociaciones de Estambul, y esa fue la gran oportunidad perdida, y yo creo que la perdió Rusia, pero sobre todo la perdió Ucrania, y eso es una gran tragedia, y los responsables, como ha dicho el jefe del Estado Mayor alemán jubilado, que tiene un nombre muy, muy difícil, ahora los que prácticamente dicen las cosas más razonables, hay que esperar a la jubilación en Europa, esperar a la jubilación para hablar con una cierta distancia y con una cierta... Tengo dos preguntas. Adelante. La primera, si vemos este mapa, si esto fuera Ucrania, la parte, diríamos, oriental, porque está más al oriente, que es la parte de Donbass y todo lo demás, y el sur, ahí no hay problema, ¿no? ¿Qué quiere decir? No ahí se hizo un referéndum, la gente votó, aceptó ser rusa, porque usted dijo, habla ruso, se siente ruso, está identificado con Rusia. Sí, eso lo digo yo, pero lo dice cualquiera que estudie. El último es Manuel Todd en su magnífico libro La derrota de Occidente. Pero es así, ¿no? Es así. Y además, el sur, donde está Crimea, Odessa. Ahí hay más problemas porque el referéndum no fue aprobado por Volodymyr Zelensky, ¿verdad? No. Ningún referéndum ha sido aprobado por el gobierno. ¿Incluso lo del Donbass? Incluido lo del Donbass. Ningún referéndum ha sido aprobado por el gobierno ucraniano, ni aceptado por la comunidad internacional, que decimos que es la comunidad internacional, que en realidad son los países miembros de la OTAN. Entonces ahí no, para que esas son regiones que fueron incorporadas. Ningún referéndum fue aprobado. Ninguno ha sido aceptado por el gobierno ucraniano. Ninguno, eso tiene que estar bien claro. La solución llegará en la mesa de negociación. Es bastante claro que la solución militar va a ser muy difícil, y sobre todo va a ser muy difícil que el triunfo, si se mantiene el esfuerzo militar, caiga del lado ucraniano. Ahora, embajador, Argentina y Brasil, cuando vienen en la guerra contra el pequeño Paraguay, al final necesitaban de Paraguay y no requerían ellos el exterminio literal del Paraguay, porque necesitaban un país tampón.
Lo es Bolivia, lo es Paraguay, lo es Uruguay, 3 países colchón, intermedio, sándwich, jamón y queso entre los 2 panes gigantes. Más o menos esta es la tendencia de Rusia. Rusia quiere que Ucrania no sea la OTAN para que sea un país intermedio entre la OTAN propiamente dicha y Rusia. ¿Eso es factible? Los rusos... Eso era lo razonable, eso era lo razonable, y eso lo ha dicho pues, gente tan calificada como Henry Kissinger, que la vocación de Ucrania es haber sido un estado tampón y un estado neutral. Hay distintos puntos de vista, pero uno de ellos dice que fue la insistencia de la OTAN en atraerse a Ucrania la que fue la mecha que prendió el conflicto, ¿no? Y hay mucha gente que lo piensa así. Hay otros que piensan que Ucrania es un país libre y soberano que puede elegir sus alianzas. Yo eso lo acepto, lógicamente, pero si se predica esa libertad de Ucrania, hay que predicarla, por ejemplo, de Vietnam, de México y de Cuba. ¿Qué quiere decir? ¿Que Vietnam puede establecer una alianza militar y poner bases militares norteamericanas en el Golfo de Tonkin y que China tiene que aceptarlo? ¿Quiere decir que Cuba puede establecer una alianza militar con Rusia y establecer bases rusas en la isla y que Estados Unidos lo va a aceptar? Los Estados Unidos en el año 62 no lo aceptaron. ¿Cierto? Kennedy fue directamente... ¿Cierto? A amenazar a ella de una guerra nuclear. Una guerra nuclear, y gracias a Dios... Una película muy buena, 13 horas. Los soviéticos se retiraron. Sí. Cuba no fue nunca miembro del Pacto de Varsovia y nunca hubo bases militares soviéticas en Cuba. Entonces, bueno, las cosas no son blanco y negro, las cosas hay muchas grises. Hay muchos grises, hay muchos matices, hay muchos colores y normalmente pues la gente habla... pro domo sua, es decir, la gente habla por su interés, y yo creo que bueno, los analistas lo que debemos hacer es hablar desde una óptica de imparcialidad, examinando todos los asuntos y los conflictos desde ambos puntos de vista o desde varios puntos de vista, ¿no? Hablamos de geopolítica, hablamos con el embajador, el doctor Ignacio García Valdecasas, pero ahora quiero hablar con el hombre, con el ciudadano, con papá, con el abuelo. ¿Qué es la vida de una familia ucraniana? La mujer, los hijos fuera de la casa, normalmente el varón es el que quedó, puede ser que el varón haya muerto, la familia ya no tiene padre. ¿Cómo se recompone una sociedad que está literalmente destruida? Una tragedia, un verdadero horror. Yo eso lo vi, y es que no hace falta ser un genio para verlo. En cuanto empezó la guerra, se podía adivinar que iba a ser la destrucción de Ucrania y un sufrimiento para su pueblo terrible. Millones. Ucrania tenía 50 millones cuando empezó la independencia en 1991, creo que 51 millones. Y se calcula que en 2030 va a tener 15 millones. De 51 a bajar a 15 millones, y además un país destruido por la guerra, y ya antes por una política que por ejemplo este francés que acabo de citar califica de suicida, porque Ucrania tenía una parte muy industrial, de industria muy avanzada de la época soviética, sí, pero era una industria que estaba muy relacionada con Rusia. Lógicamente, separarse brutalmente y bruscamente de Rusia era un salto en el vacío. Esas cosas se tienen que hacer, se pueden hacer, si esa es la decisión democrática del pueblo, hacerla con bastante lentitud y no dando saltos en el vacío de manera brusca, ¿no? Entonces, claro, faltó gradualidad. Claro, sí, es que había ese régimen, ese deseo democrático que está por demostrar, porque la vida democrática en Ucrania pues ha sido siempre la última, antes de irnos al corte, embajador, si hay cambio de guardia, como se presume en los Estados Unidos, y entra Donald Trump, ¿puede cambiar la...? En el caso de Ucrania parece ser que sí. Y además Trump hace gala y está todo el día presumiendo de que va a terminar la guerra incluso antes de que tome posesión. Y Zelensky a lo mejor se lo ha creído o está convencido de que va a ocurrir, porque ya ha ido a China a buscar un poco el árnica y a buscar un poco la mediación de China, okay, y la ayuda de China para alcanzar la paz, porque China
va a ser bastante influyente sobre la posición rusa y se ha manifestado dispuesto por primera vez, abierto a volver a la mesa de negociaciones, que nunca debió dejarla en marzo y en abril del año 2022, porque esa es la causa de la tragedia, de la desgracia de Ucrania. Embajador, vamos a un corte. A la vuelta del corte vamos a tener un contacto internacional, vamos a hablar con el presidente Jorge Tuto Quiroga. Él está en este momento en Miami, Estados Unidos. Intentó ir a Caracas, Venezuela, no se le permitió. ¿Qué está ocurriendo en Venezuela? Un informe actualizado con el expresidente de Bolivia, Jorge Quiroga. Lo que está ocurriendo en estos momentos en Venezuela es patético, realmente es dramático, un fraude electoral gigantesco. Nicolás Maduro Moro no ha exhibido documentos, no ha presentado las actas electorales, no hay cómputo de votos por departamentos, por ciudades, por distrito, por colegio electoral, no hay boletines de voto. Estamos en compañía del expresidente de Bolivia, nuestra hermana República de Bolivia, el doctor Jorge Tuto Quiroga. Él en primer lugar intentó ir hasta Caracas, Venezuela, y luego nos va a referenciar seguramente lo que está ocurriendo. Presidente Quiroga, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, presidente Franco, un gusto estar contigo en tu programa. Un saludo a todo Paraguay. Gracias, presidente, muy amable. Primero nos gustaría, en honor al tiempo, presidente, si nos puede hacer un update de lo que ocurrió. ¿Cómo fue que no se les permitió abordar el avión que iba desde Panamá hasta Caracas? Fue increíble, presidente. Nunca había visto algo así. Y he visto muchas cosas. Había ingresado yo 7, 8 veces a Venezuela. Algunas veces, en 2015, 2017, te hostigaban en migración, te detenían 2 horas. Al mismo Vargas Llosa alguna vez le revisaron su maleta durante 2 horas, típico de un régimen abusivo, pero nunca habían llegado al extremo que hemos visto estos días de deportar desde el aeropuerto de Maiquetía en Caracas a una gran cantidad de parlamentarios europeos y latinoamericanos. Con nosotros fueron un paso más allá. Nos habíamos congregado la delegación de exmandatarios de IDEA en Panamá para llegar juntos como equipo y estábamos en el avión, cinturón abotonado, tomando el juguito de naranja y el avión no salía y nos van comentando que nuestro avión no salía porque la instrucción de Caracas era que con nosotros a bordo 5 exmandatarios, 4 expresidentes, la exvicepresidenta Ramírez de Colombia, el avión no tenía autorización para ingresar. Y conforme van pasando los minutos, nos avisan que no solo el vuelo nuestro, Copa 223, está retenido en Panamá y no puede despegar hacia Venezuela, sino que dentro de Venezuela, en Caracas, el vuelo 222 de Copa tampoco puede salir. Están secuestrados de rehenes, otro avión de Valencia, otro carguero, y estaba claro que ya conforme pasan un par de horas, las autoridades de gobierno, en conversación con la expresidenta Moscoso, nos dicen claramente no va a salir, y así iba a entrar, íbamos a ser responsables del perjuicio a mucha gente. Entonces bajamos, la gente estaba, mucho venezolano en el avión, volviendo a votar, desazonados, emocionados, nos besaban, fotos, nos abrazaban, lloraban, y bueno, les explicamos un poco lo que sucedía. No querían que nos bajemos, tú sabes, presidente, estábamos preocupados de que, imagínate, si tú estás en un avión y se demora 1 hora y media por culpa de un personaje que no deja de fumar o cualquier cosa, tú te enojas con la persona que te demora, pero aquí no, la reacción fue más bien de cariño, querían que nos quedemos. Finalmente bajamos, fuimos al Palacio, estuvimos con el presidente Mulino, nos recibió allá, nos dio una conferencia. Te muestra cuán tonto es Maduro, presidente, porque si llegábamos a Venezuela y nos deportaba, pues hacías un videíto en redes, no había prensa. En Panamá teníamos a toda la prensa en el salón de la conferencia de prensa de la misma presidencia, un montón de entrevistas, y mostró al mundo de lo que estaba dispuesto Maduro, porque a María Corina le hacen eso todos los días. A Machado no la dejan subirse a un avión. Y nos hicieron a nosotros lo que a ella le hacen hace 7 años. El mundo comprendió mejor los abusos de este régimen y se pusieron en el ojo del hemisferio y del planeta. Y los últimos días, más aún, cuando han hecho un grotesco fraude para intentar robarse la elección, y Venezuela adentro no lo está tolerando y las democracias fuera
tampoco lo están aceptando. Presidente, entrando ya en el segundo tema, en honor al tiempo, nosotros sí lo conocemos al dictador Nicolás Maduro Moro. El Nicolás Maduro vino acá, intentó soliviantar a la Fuerza Armada, se paseó como Juan en su casa, trajo dinero, trajo plata, trató de comprar al Congreso, a la Fuerza Armada. Acá en Paraguay nosotros le pusimos al propio entonces Hugo Chávez Frías y por supuesto a Nicolás Maduro, así que lo conocemos a cuerpo completo. ¿Cómo se explica esto de hacer el anuncio, de copar literalmente el colegio electoral, el Colegio Nacional Electoral de Venezuela, y no exhibir ningún documento y proclamarse ganador cuando que todo el mundo sabe que no fue ganador, presidente Quiroga? Presidente, es lo inexplicable, porque en cualquier elección uno va contando las actas, va subiendo el escrutinio, se escruta 20%, 30% en una zona, en una región, digamos en Venezuela, Zulia, Maracaibo, Lara, van llegando los votos y se va viendo de dónde vienen los votos y uno puede apreciarlo. Acá no se dijo absolutamente nada y súbitamente a la medianoche, sin acta alguna, sin información de una sola mesa, dicen Maduro 51, Edmundo González 42, ¿ya? Pero así, es como que yo te diga, presidente, pues oiga, la apuesta te la gané, págame los $20. Muéstrame el resultado. No, págame. Créeme, ¿cómo? Muéstrame el resultado. Nada, absolutamente nada. Y sobre todo, presidente, cuando habían salido dos encuestas de boca de urna que pueden tener un margen de error, pero con diferencia a favor de Edmundo de 35 a 40 puntos. Una del prestigioso Wall Street Journal de Estados Unidos, el gran medio económico y financiero. Otra de una institución Delfos. Había 4 conteos rápidos que tenía el equipo de María Corina Machado. Todos daban de 35 a 40 puntos de brecha. Y aquí que anuncian, sin mostrar resultado alguno, 51-42, y hoy lo proclaman. Es lo mismo que hizo Evo Morales acá el 2019. Tienes razón, ustedes allá lo conocen. Tú personalmente lo tuviste que enfrentar cuando llegó a hacer una injerencia grotesca a Paraguay. En Bolivia se compraron el gobierno de Morales. Sabemos lo que hacen estos señores y el daño que han causado al hemisferio. Y ahora estaban buscando quedarse en el poder cuando son una dictadura atroz, feroz, pura, dura, criminal y delincuencial, repudiada por el mundo entero. ¿Qué es lo bueno hoy día, presidente? Que acaba de salir María Corina con Edmundo, a ellos sí mostrar actas, lo que no hizo Maduro. Ellos han dicho y van a colgar en un momento más, tienen 73,2% de las actas. ¿Y qué dice? 70, estoy redondeando, 70% para Edmundo González, 30% para Maduro. ¿Qué significa 70-30 en una base de 73% contado? Tú has hecho elecciones y entiendes esto perfectamente. Claro. Aunque el 27% restante fuera 100-0 en cada acta para Maduro. Es remontable. Eso sí es irreversible y no la payasada de ayer del presidente de la Corte Nacional Electoral, Elvis el mafioso Amoroso, apellida. Elvis Amoroso, yo le digo Elvis el mafioso Amoroso, está con sanciones en Europa, es un delincuente con prontuario ese señor. Y ese dice, mira el error, con 80% escrutado, Maduro gana con 7 puntos, irreversible, dice. Oiga, cuando falta 20 y la brecha es 7, matemáticamente se puede dar la vuelta. Quizás no probabilísticamente, pero en primero de primaria uno aprende que 20 es bastante más que 7. Claro. Y este tonto mafioso dice eso. Esto de ahora que ha dicho María Corina, eso sí que es irreversible, porque aunque el saldo de las actas, que van a seguir a favor de Edmundo sacase 0 votos, no le alcanza a Maduro y Edmundo es presidente. Además hay una tendencia. Finalmente, presidente, por favor, en estos 60 segundos finales, ¿qué debería ser María Corina, Edmundo, qué debería ser el pueblo de Venezuela y por supuesto también la colectividad internacional, los expresidentes, el gremio donde de alguna manera estamos convocados? ¿Qué debiéramos hacer más activo y no tanto solamente digital, la tecla, el teléfono? ¿Qué debiéramos hacer, presidente? Dentro de Venezuela, seguir movilizados en apronte, demandando que se respete la voluntad popular. Y hoy han hecho eso, han salido espontáneamente y van a seguir luchando por sus derechos porque saben que es la última oportunidad para recuperar libertad en la tierra libertador. Fuera de Venezuela, viene la reunión de la OEA el próximo miércoles, Naciones Unidas, las actas van a estar ahí. ¿Qué estamos pidiendo? Que Naciones Unidas, que tiene expertos electorales, la OEA, que tiene expertos electorales, Unión Europea,
reciba las actas, van a estar colgadas, reciba los conteos rápidos y hagan un informe con sus expertos diciendo quién ganó o no con esas actas. No hay que estar in situ si uno tiene las actas como corresponde, y en base a eso que el mundo diga claramente que esto no va a pasar, y la comunidad internacional, sobre todo Estados Unidos, Europa y Brasil, que tú y yo sabemos cuánto pesa Brasil en la región y pesa mucho también en Venezuela, Estados Unidos, Brasil y Unión Europea le digan: señor Maduro, este fue el resultado, y que los militares de Venezuela, tú dijiste, fueron a socaparlos en Paraguay. Los militares en Venezuela yo no los voy a socapar, simplemente les voy a pedir: cumplan lo que dice la ley, respeten la voluntad popular. Había un soldado en cada mesa, como había delegados de partidos. Así es la logística en Paraguay, en Venezuela, a diferencia de Paraguay. Y allá han visto, y hasta a veces seguro miran el acta, miran los números, de repente le sacan fotos, saben que el resultado es aplastante, porque, presidente, no estamos hablando de 52-48, no, 70-30 es una goleada épica, reverenda, nunca, hace tiempo que no se da en Venezuela. Entonces, dentro siga movilizado el pueblo, militares honren su juramento, y afuera, comunidad internacional, con los números en mano, exijan que se respete el voto y que el mundo sea posesionado, presidente. Presidente Jorge Tuto Quiroga, gracias por estos minutos para Diálogo Franco acá en Asunción, Paraguay. Muy amable, muy gentil, presidente. Gracias, presidente Franco. Un gusto estar en este diálogo franco con el presidente Franco. Muchas gracias. Estuvimos con el expresidente de Bolivia, Jorge Tuto Quiroga, consejos comerciales, y regresamos inmediatamente. Embajador doctor Ignacio García Valdecasas, esta comunicación con el presidente Tuto Quiroga, Jorge Tuto Quiroga, expresidente de Bolivia, no estaba en los planes, ocurre como consecuencia de esta situación que se está dando en este momento en Venezuela, que es absolutamente lamentable para todos. ¿Cuál es tu percepción, embajador? Bueno, antes de venir aquí he estado viendo las noticias y la verdad que la situación es preocupante. Espero que no haya un baño de sangre ni que haya unas desgracias que lamentar. Yo creo que está bastante claro cuál es la salida. Lo han dicho todos los gobiernos iberoamericanos, el gobierno español, la Unión Europea. El Consejo Nacional Electoral de Venezuela debe cumplir la propia ley que aprobó. Exhibir los documentos. Los documentos, que son pues exhibir todos los documentos. Y dar la copia a los fiscales. Poner toda la documentación, todas las actas, todos los resultados, claro. Desde la mesa hasta el resultado nacional, en detalle en manos de los partidos políticos, en primer lugar, y en segundo lugar en manos de los observadores. Algunos desde posiciones ideológicas que simpatizan con el gobierno de Maduro señalan que eso no se le ha pedido en otras elecciones, pero claro, es que en otros países, pero es que en Venezuela, cuando hay millones de personas que deciden irse de su país, es que hay algo que no está en la línea de normalidad. Por eso honra mucho al presidente, y lo vi enseguida, al presidente de Chile, que desde una cierta ideología lo primero que ha hecho es, partiendo de la base de que en Venezuela la situación no es normal por la salida forzada de millones de personas, ya pidió directamente que debía haber transparencia absoluta en el manejo de los resultados electorales. Y eso debe hacerse de manera urgente, porque la tensión, por lo que estamos viendo en las cadenas de televisión, la tensión en Caracas, y no solo en Caracas, en todas las ciudades venezolanas está subiendo, está subiendo y se está intensificando, y sería una desgracia que hubiese una represión. Y también el gobierno de Venezuela debe de mantener la calma y debe también demostrar un cierto control y una cierta restricción en el uso de la fuerza pública. ¿Qué le suscita a usted, embajador, de acuerdo a su dilatada experiencia? Escenario 1, no tiene los documentos, no puede probar, esto fue una farsa, un fraude electoral gigantesco, el Consejo Electoral Nacional no tiene los documentos, no se va a desdecir, y la situación, la crisis va empeorando. ¿Usted cree que, conociéndolo a Maduro, así como parece, y con su club ideológico de trasnochado, la gente del bolivarianismo del siglo XXI, no van a retroceder? No tiene apoyo de nadie, embajador. Es que sería
es la primera vez que además la oposición tiene documentación alternativa. Bueno, no alternativa, tiene la documentación que el Consejo Nacional Electoral hasta ahora no ha estimado conveniente hacer pública. No es como en la elección anterior, en la que al parecer hubo fraude, pero no se pudo demostrar. Ahora, al parecer, la oposición está en condiciones de demostrar el fraude presentando y haciendo pública una documentación alternativa. Bueno, pues yo creo que en la reunión de la OEA, que ya se ha convocado, ya vamos a ver un poco por dónde iría el camino y por dónde iría la salida. Es muy importante la posición que tome la OEA, pero sobre todo es importante la posición que tomen los países vecinos más importantes, en concreto, obviamente, Brasil y Colombia. Pero sobre todo, y dentro de Brasil y Colombia, Brasil. Brevemente, embajador, así como en el primer corte, Ignacio García, el español, el ciudadano de la comunidad europea, sí. Ignacio García Valdecasas, el europeo, el español, ¿cómo lo ven al presidente Maduro? Hombre, pues desde cualquier óptica que se ve, pues no es un presidente normal, no es un gobierno normal, aunque solo fuera por el dato objetivo e indiscutible de que hay millones de venezolanos que han salido del país forzados por la situación, tanto a España una diáspora, como la más grande de América en los últimos tiempos. No es una situación en la que se haya respetado con mucha precisión y con mucha mesura todos los derechos y libertades fundamentales, y la situación en Venezuela ha deteriorado, y no se puede achacar ese deterioro a embargos o a presiones exteriores, sino también a la propia gestión del gobierno, ¿no? Embajador, drásticamente yéndonos a Medio Oriente, la situación que se da entre Israel y el grupo Hamas se ha complicado. Ahora hubo un incidente, nuevamente murieron 11 chicos en una escuela de fútbol en un de bombardeo que se hizo desde el sur del Líbano, en la altura, en los altos del Golán. Y bueno, sabemos que usted es una persona que le sigue mucho al conflicto de Medio Oriente. Bueno, yo ahí quiero empezar diciendo lo que he dicho antes respecto a Ucrania. En la guerra, la verdad es la primera víctima. No se crean, la audiencia, absolutamente nada de lo que se publica de un lado se publica de otro, porque es imposible en la guerra ir con la verdad por delante. Entonces, muchas de las operaciones son operaciones de falsa bandera, que no sabemos y que se descubren con decenios de años, muchos años después, como el acorazado Maine, que explotó en la bahía de La Habana y que el gobierno norteamericano acusó al gobierno español de haberlo volado, y cuando se descubrieron 10 o 20 años después que había sido el propio gobierno de Estados Unidos el que lo voló para tener un casus belli e ir contra España. El caso último ha sido el supuesto ataque de la milicia Hezbollah a un campo de fútbol donde jugaban unos niños en el norte del Golán, que además no eran judíos ni eran drusos, unos árabes de una religión a mitad de camino entre el cristianismo y el islam. Entonces, lo curioso es que Hezbollah ha negado ser el autor. Así como ha reconocido que ha disparado otros misiles en otros objetivos, ese lo niega. Es posible que sea verdad o que sea mentira, porque también el haber matado a un grupo de niños jugando al fútbol es más dramático que no atacar a una base militar israelí. De forma que no sabemos si es verdad, no sabemos que es mentira. Y como Israel no deja que equipos independientes de Naciones Unidas investiguen sobre el terreno lo que ha pasado, pues es muy difícil hacerse una situación. A diferencia de Ucrania, este no es un conflicto fácilmente evitable. En el momento en que el gobierno británico en la Primera Guerra Mundial aprobó la declaración Balfour, en ese momento ya hacía inevitable que llegara el conflicto de una manera o de otra. El que se opuso en ese gobierno a la declaración Balfour fue Lord Montagu, y eso conviene recordarlo, porque era un lord británico judío, y fue el único que se opuso a la declaración Balfour y hizo el argumento de lo que iba a ocurrir, y las predicciones de Lord Montagu de lo que iba a ocurrir si se empezaba con la declaración Balfour y la creación de un hogar nacional judío fueron proféticas hasta el día de hoy. Y estamos en un conflicto en Gaza donde pero además, que tampoco había otra solución, embajador. ¿De dónde le íbamos a poner a los pobres judíos? Imagínense después de la Segunda Guerra Mundial con más de 7 millones de muertos. Bueno, pero eso vino después. Sí, después, estamos de Segunda Guerra Mundial. Si no hubiera habido Segunda Guerra Mundial,
posiblemente el Estado de Israel lo más probable es que no se hubiera creado. Ok, pero No se hubiera ocurrió. creado. Sí, pero eso no lo sabían en 1917. Por eso digo, no En tenía 1917 mucha no. solución. Y en ese momento el movimiento sionista estaba abierto a instalarse en otros lugares del planeta. Pero en fin, ese es un tema muy erudito, difícil. muy erudito para entrar. En la actualidad, el conflicto entre Israel y Hamás, pero la víctima es el pueblo palestino. Pero Eso está jamás, claro. jamás para entender, y sobre todo para que la gente que nos está viendo a través de C9N lo tenga claro, embajador nos representa a todo lo que es Franja de Gaza, es un sector. Hamás es una banda armada, un grupo terrorista, tanto en cuanto ataca objetivos civiles, porque como país ocupado, el derecho internacional y Naciones Unidas reconoce a los países ocupados a defenderse de la ocupación siempre que solo se defiendan atacando objetivos militares. Pero lo que no sabemos es cuál es el plan del gobierno israelí para el día después de acabar con Hamás. No sabemos si es posible acabar con Hamás, porque si mueren 10.000 terroristas y como resultado de los bombardeos masivos hay 100.000 personas que están dispuestas a ingresar en Hamás, pues no sé cómo se va a acabar. Yo no sé si eso va a ser una cómo solución. se va a acabar Hamás o cómo se va a acabar la yihad islámica, pero supongamos que se acaba con la banda de Hamás. No sabemos cuál es el plan del día siguiente. El gobierno israelí no lo ha hecho público. Incluso hay quien dice que no existe tal plan. Y al mismo tiempo se abren nuevos focos y nuevos frentes en el norte con el Líbano, en el sur con Yemen y los hutíes que están atacando también a Israel. La situación es francamente... ¿Esto puede escalar? ¿Perdón? ¿Puede subir de tono, puede aumentar? Claro que sí, y puede haber un enfrentamiento con Irán, que sería catastrófico. Ahí la responsabilidad es de la comunidad internacional y sobre todo de Estados Unidos, que durante 40 o 50 años pues no han llevado a las partes a la mesa de negociación forzando un acuerdo. Pues como dijo... Pero Hezbollah está auspiciado económicamente por el régimen de la Guardia Islámica de Islam. Sin duda, eso nadie lo discute. Pero estamos hablando del proceso de paz y ahí tiene razón Borrell, que yo estoy en desacuerdo, por ejemplo, en el tema de Ucrania, pero en este tema de que la solución a este conflicto en Oriente Medio solo va a ser una solución impuesta desde fuera por la comunidad internacional. Y eso no es posible mientras Estados Unidos tenga la postura que tiene ahora. Ahí le hago la misma pregunta, embajador, que le hice con respecto al tema del presidente. Si hay cambio de guardia en los Estados Unidos y gobiernan los republicanos, el presidente Donald Trump, ¿puede cambiar la percepción, la actuación de Estados Unidos con respecto a Israel? No, en absoluto, al contrario. Así como con Ucrania lo ha dicho Trump, que va a acabar el conflicto, ya va a acabar la guerra, Trump, en mi opinión, y además yo creo que lo ha dicho, y fue su postura en el primer mandato, le va a dar carta blanca a Israel para que haga lo que estime oportuno y conveniente. Y eso no va a solucionar el conflicto, sino que lo va a exacerbar, lo va a agudizar y lo va a prolongar en el tiempo. ¿Cómo puede cambiar la geopolítica por la decisión de una persona, embajador? Pero en el caso este del conflicto de Israel y Palestina, la llegada de Trump va a cambiar muy poco. Al final va a cambiar poco, pero usted me dice que le va a dar carta blanca. Bueno, le va a dar una carta blanca un poquito mayor, digamos un 10% más de lo que le ha dado el gobierno demócrata, el que le ha dado el presidente Biden. No es mucho más lo que le va a dar. No, mucho más, no, porque ya no se puede. Y en 60 segundos finales, ¿qué es lo que puede ocurrir si todo continúa igual? Si Estados Unidos no da más apoyo de lo que tiene que dar, si la comunidad se queda como está, ¿qué es lo que puede ocurrir? ¿Se puede cronificar este enfrentamiento? El enfrentamiento empezó el problema empezó en 1917. No, pero entre Hamás e Israel. Bueno, pero es que eso forma parte del problema general, del conflicto que empieza en 1936, con la primera sublevación palestina, ante la masiva llegada de colonos judíos que habían pasado del 4%... Que Palestina tampoco nunca quiso ocupar el territorio, ellos querían todo para ellos. Del 4% al 20%. Por supuesto, los palestinos cometieron muchísimos errores desde 1917. Ellos abandonaron y creyeron que los judíos no iban a ser capaces de hacer en el desierto lo que hicieron. Lógico, absolutamente lógico. Entonces, ese conflicto, respondiendo a tu pregunta, es que va a continuar exactamente igual
que ha continuado en los últimos 70 años, con explosiones fuertes de vez en cuando, como la guerra del 67 o la guerra del 73 o las intervenciones en Hamas, pero bueno, ahí lo que sí la comunidad internacional lo que sí tiene es un faro, tiene un guía que nos lo está dando el Tribunal Internacional de Justicia y que nos lo dará el Tribunal Penal Internacional, porque los jueces en su retiro y en su independencia nos están marcando el camino y bueno, eso no va a tener una influencia, las decisiones del tribunal no van a tener una trascendencia política inmediata, pero sí van a tener una influencia decisiva en el conflicto a largo plazo. Embajador, el Centro de Estudios Internacionales y Diplomáticos del Paraguay está organizando una charla. Usted va a estar como expositor, la entrada es totalmente gratuita. ¿Puede contarnos acerca de esa charla, embajador? Bueno, voy a exponer un tema que es bastante delicado, que es cómo se llega a la paz, y por eso lo titulo Ucrania, el difícil camino a la paz. Será el jueves, creo, a las 15 horas en la sede, que es en la que ahí está la dirección, Estrella 500, en el Centro de Estudios Internacionales y Diplomáticos del Paraguay, que es en la sede de la Asociación de Diplomáticos del Paraguay, que me honra, muy linda sede, me honra invitándome a dar esa conferencia el jueves a las 15 horas. Embajador doctor Ignacio García Valdecasas, un gusto, muchas gracias. El gusto es mío y te saludo a ti y a vuestra audiencia y estoy como siempre a vuestra disposición. Muchas gracias, estuvimos con el embajador Ignacio García Valdecasas. Nosotros retornamos, si Dios permite, el próximo lunes. Gracias a la audiencia por la preferencia. Feliz Día de la Amistad. Fue presentado por Diesa, Aseguradora del Este, Indega, Cooperativa Chortizer, Energía Alternativa, Panchita G, Cooperativa Multiactiva Neuland, Servicios Médicos Migone, Fundación Paraguaya, Urba Inmobiliaria, Tadora Roma S.A., Solución Logística, Fibra y Arte, Guayaquil S.A., Lauda y Cuatía Sasi.